¿Qué tal, estudiantes de la salud y personas interesadas en el tema a tratar, que en esta oportunidad será la espirometría? Muchas personas hemos tenido la oportunidad de realizar esta prueba o un familiar, y específicamente para qué sirve. Es justamente por eso que he escogido este tema. La espirometría es una prueba de función pulmonar. Es la más básica que se tiene, que se utiliza. Y bien, entonces empezamos con la definición. La espirometría es una medición cronometrada de la capacidad de los pulmones, como les decía, de los volúmenes, de la función pulmonar, el volumen que ingresa y sale, al realizarse una expiración forzada, como vemos una expiración forzada, luego de una inspiración máxima. Por supuesto que forzada también. Entonces, esta espirometría, desde ya vamos viendo de que es una prueba de esfuerzo. Entonces, si es una prueba de esfuerzo, va a tener contraindicaciones y va a tener personas que no van a poder, pues, realizar esta prueba. Bien, entonces recordemos, es una prueba de esfuerzo, la cual va a hacer una expiración máxima, todo el aire que tenga almacenado el pulmón, luego de una inspiración forzada máxima. Bien, entonces, ¿cómo se realiza? La espirometría, para poder realizar de una manera correcta y los datos o los resultados sean valederos, pues se tiene que tener en cuenta la calibración del espirómetro. Bien, y rápidamente vemos aquí, esto es un calibrador. Vemos que aquí es como un soplete que va a tener que inflar, y esto aquí va conectado hacia hacia la máquina, ¿no? Bien, es algo importante tener en cuenta la calibración. Seguido es las personas allegadas al área de salud. Tenemos que recordar siempre que hay que tener una buena empatía, y justamente la relación médico-paciente es muy importante. Y en este caso, pues no queda de lado la espirometría. También es muy importante esta relación médico-paciente para que así el paciente pueda realizar de una manera correcta el procedimiento. Entonces, se tiene que motivar y estimular al paciente. Hay que insistirle de una manera adecuada, que es una prueba de esfuerzo, que tiene que esforzarse al máximo. Bien, hay que insistir también que el paciente tiene que botar todo el aire posible. No se deben realizar más de 8 intentos. Seleccionar la prueba más correcta. Dentro de estos 8 intentos, siempre va a haber variaciones. Entonces se elige la que esté más cercana al predicho. Luego vamos a ver exactamente qué cosa es, pero difícilmente una prueba espirométrica se hace con un solo intento. Entonces, dentro de esos intentos, el mejor, el que tenga el mejor resultado, va a ser seleccionado. Y esta es la manera de colocación de la boquilla. Aquí vemos la boquilla del espirómetro, aquí vemos la máquina que está conectada a un computador, y la persona se tapa las fosas nasales para poder evitar que por ahí se salga el aire. Entonces inspira con una inspiración máxima y luego expira con mucha fuerza, sopla con mucha fuerza y no deja de soplar hasta que termine de salir el último volumen de aire. Bien, los errores más frecuentes en espirometría es lo que acabamos de decir hace un momento: no informar adecuadamente, no hay una buena empatía, no tener en cuenta las contraindicaciones o peligros. Como es una prueba de esfuerzo, luego vamos a ver cuáles son estas contraindicaciones principales. Un inicio poco vigoroso. Bien, aquí lo que les decía también, poco esfuerzo y motivación por parte del paciente y del médico. Una duración insuficiente, queda todavía volumen de aire, y una finalización precoz. Dentro de las indicaciones de realizar la prueba espirométrica, vamos a tener varios. Incluso podemos encontrar en libros, nos pueden decir algunos doctores, los que estudiamos en el área de salud, que cuáles son las indicaciones. Pero recordemos que la más importante o lo trascendental aquí en la prueba espirométrica es diferenciar si se trata de un problema
obstructivo o un problema restrictivo. Luego vamos a ver con detalle a qué se refiere, pero tengamos en cuenta que esa es la indicación más importante o más frecuente. También, bueno, es para el diagnóstico de una enfermedad respiratoria, para determinar la gravedad. Si la función pulmonar está muy disminuida, pues es más grave. Para monitorear la función pulmonar, para determinar el tratamiento y evaluar la respuesta al tratamiento. También para evaluar a individuos con alto riesgo de enfermedad respiratoria, para determinar el pronóstico y también para determinar riesgos quirúrgicos cuando va a haber una intervención quirúrgica del paciente. Por supuesto, como les decía, hay más indicaciones, pero la más importante es diferenciar si es obstructivo o un patrón obstructivo o restrictivo. Contraindicaciones. Tener muy en cuenta estos personal de salud, si es que están viendo el video, personas capacitadas, saben muy bien esto. Pero evitar, olvidar. Las contraindicaciones importantes, incapacidad psíquica. ¿Por qué psíquica? Porque no va a comprender lo que el médico está diciendo o lo que la persona encargada se supone que tiene que ser el médico. Entonces la incapacidad psíquica va a evitar una buena comprensión y va a evitar que haga una buena ejecución del procedimiento. Física, se sobreentiende de que hay una incapacidad de realizar esfuerzo. Entonces, si hay esa incapacidad y aclaramos en un inicio de que esta prueba es de mucho esfuerzo, pues entonces evitará realizarse a este tipo de personas. También cuando supongan riesgo, hemoptisis, recordemos que la hemoptisis pues, es una expectoración de sangre fresca que sale del aparato respiratorio, de las vías respiratorias, evitar confundir con la sangre que sale de las vías digestivas. Pero en este caso, cuando hay hemoptisis así sea pequeña, se evita realizar esta prueba. Neumotórax también, que es la presencia de aire entre la pleura visceral y parietal. Aneurismas. Bueno, el neumotórax es para de repente las personas que no están muy allegadas al área de salud, recordemos o les menciono de que el neumotórax es cuando el pulmón, lo que han escuchado de repente muchas veces, se llena de aire. Bien, específicamente el neumotórax es cuando el aire se llena entre la pleura visceral y la pleura parietal. El pulmón está envuelto, se podría decir, por dos capitas. Una capa que está bien pegada hacia el pulmón y otra que envuelve todo, que está pegada más hacia las paredes del tórax. Entonces, entre esas dos capitas va a haber líquido, que es el líquido pleural. Entonces, allí se deposita aire, puede ser por un accidente automovilístico, puede ser por de repente, no sé, una agresión con un arma punzocortante, entonces ingresa aire a ese nivel. Aneurismas, que bueno, los aneurismas son la dilatación de los vasos, se da normalmente por la debilidad de las paredes, de los vasos, paredes que cuando se debilitan por la misma presión del flujo sanguíneo va a hacer que se forme como un globito, ¿no es cierto? Una angina inestable, que es el dolor que no va a calmar, que es progresivo, que es de un comienzo reciente, que se da en reposo y que puede ser un aviso hacia un infarto de miocardio agudo, que es cuando ya hay necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco justamente por una obstrucción de una arteria coronaria. Bien, un desprendimiento de retina, cirugía ocular, abdominal o torácica reciente. Ahora, ¿qué tan reciente? Pues 6 meses, no menor a 6 meses. Tiene que ser mayor a 6 meses para poder recién pensar en realizar esta prueba espirométrica. Si no, definitivamente hay mucho riesgo. Bien, por ejemplo, en estas imágenes vemos en este lado lo que se conoce como hemoptisis. Por supuesto, para poder recordar que la sangre debería ser bastante fresca, entonces sangre de color rojo intenso que viene de las vías respiratorias. Entonces, aquí vemos también cómo se da el infarto agudo de miocardio cuando hay una obstrucción de una arteria coronaria. Miren, aquí un área infartada, un área necrosada, un área muerta, que la causa más importante es justamente la formación de placas ateroscleróticas previas. Esta es cuando la íntima de los vasos sanguíneos se llenan
de lípidos, no es importante el colesterol, que luego van a formar las células espumosas, y bueno, ese es otro tema, que aquí va a formar coágulos y va a obstruir esta arteria. Ya no va a permitir el paso ni de oxígeno ni de nutrientes hacia esa zona, hacia ese nivel. Aquí vemos una tomografía de tórax, la cual podemos ver aquí cómo el pulmón está colapsado justamente por una formación o un acúmulo aquí de aire, que es lo que se conoce pues como neumotórax. Y aquí vemos el aneurisma de aorta, en este caso la aorta abdominal, cuando hay debilidad de las paredes de esta misma, y va a hacer que la presión de, del flujo sanguíneo, de la presión de la sangre, al pasar por este nivel, pues se infle como un globito, ¿no? Como habíamos mencionado. Bien, los medicamentos a suspender, eh, broncodilatadores de acción corta. Entonces, estos broncodilatadores de acción corta se tienen que suspender de 6 a 8 horas. Los broncodilatadores de acción larga o de larga duración de 24 horas. Entonces, 24 horas antes no tiene que haberse tomado ninguno de estos medicamentos de broncodilatadores de acción prolongada o de duración larga o de larga duración, y broncodilatadores de acción corta de 6 a 8 horas. Entonces, para podernos familiarizar un poco, pues los broncodilatadores, de repente el más conocido es el salbutamol. También tenemos a la terbutamina, al salmeterol y al formoterol. Hay varios, pero entonces dentro de este rango de tiempo no tiene que consumirse para poder realizar una buena prueba espirométrica, un buen procedimiento y todo y salga la prueba correcta. Teofilinas retardadas 24 horas antes. Antihistamínicos, el más conocido, cetiricina, loratadina, levocetiricina. Son antihistamínicos que 24 horas antes no tienen que consumirse para realizarse la prueba. Antileucotrienos, que bueno, eso sí, de repente son menos conocidos. Safirlucast, el Pranlucast, entre otros. Bien, ¿y qué es lo que se mide en la espirometría? Bien, la espirometría, como hemos mencionado, lo que mide es la función pulmonar. Al medir la función pulmonar, va a tener que medir los volúmenes pulmonares. Y para ello tenemos que saber, o en todo caso recordar, si eres del área de salud, qué volúmenes pulmonares se tienen. Y de la misma manera, el conjunto de volúmenes forman capacidades pulmonares, que vamos a ver en este momento. Entonces, los volúmenes pulmonares son estos: capacidad pulmonar total, capacidad vital, capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional, pero cada capacidad es un conjunto de dos o más volúmenes, que luego vamos a ver en un gráfico para un mejor entendimiento. Volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente o volumen tidal, volumen de reserva expiratoria, volumen residual. Bien, y lo tenemos aquí. Habíamos mencionado que la capacidad es el conjunto de dos o más volúmenes. Aquí tenemos volumen, volumen, volumen. Tres volúmenes van a formar una capacidad. Bien, la espirometría, recordemos, de que solamente va a medir la capacidad vital, no la capacidad pulmonar total. ¿Y eso por qué? Porque no va a medir el volumen residual. Para el volumen residual se puede utilizar otro tipo de pruebas, como la pletismografía. Es una prueba de volúmenes pulmonares también, pero ahí sí se podría medir el volumen residual. Entonces, entendamos este gráfico y pasemos rápidamente que, a mencionarte que en este momento tú estás viendo el video y estás teniendo una respiración, ¿no es cierto? Estás inspirando y estás expirando. Sin darte cuenta, estás haciendo este proceso. Entonces, esta inspiración y expiración lo haces continuamente. Pero, ¿qué sucede si quieres bostezar? Y vas a inspirar, inspirar, inspirar hasta algo máximo, ¿verdad? Y luego vas a botar, botar, botar hasta algo máximo también. Pues entonces hasta aquí es lo que mide la espirometría. La espirometría está midiendo entonces la capacidad vital. Al no poder medir el volumen residual, no mide la capacidad pulmonar. Bien, entonces, ¿qué es el volumen corriente o volumen tidal? Como mencionaba, pues es el volumen que uno inspira y expira continuamente de una manera normal.
es un aproximado de 450 a 550 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria es un volumen aproximado de 3000 mililitros y como mencionaba, pues es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente. A partir del volumen corriente hacia arriba, todo lo que es adicional al volumen corriente es el volumen de reserva inspiratoria. Entonces todo esto es el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva expiratoria es un aproximado de 1100 mililitros. La suma de estos tres que va a la capacidad vital sumaría unos 4600 mililitros aproximadamente. 4600 mililitros de capacidad vital, que sumado al volumen residual que dijimos que no lo mide la espirometría, sería una capacidad pulmonar total de 5800 mililitros aproximadamente. Bien, aquí tenemos a la capacidad inspiratoria, que es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, como vemos en el cuadro, y pues es la cantidad de aire que una persona puede inspirar distendiendo los pulmones hasta la cantidad máxima, que es un valor aproximado de 3500 mililitros. Igual aquí tenemos a la capacidad residual funcional, que vendría a ser la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de la inspiración normal. Vemos que es la suma del volumen de reserva expiratoria cuando se forza la expiración y el volumen residual. Bien, entonces aquí tenemos las mediciones más usadas en espirometría. No podíamos llegar aquí si no hablábamos en primer lugar de los volúmenes pulmonares, y la función pulmonar justamente tiene que ver con los volúmenes pulmonares y las capacidades, que son un conjunto de volúmenes. Entonces, lo vamos a mencionar aquí y vamos a ir explicando uno por uno, pero veamos, la capacidad vital forzada es la principal medición de la espirometría. Todos estos valores que vamos a ver a continuación son valores determinados por un predicho. El predicho es un valor que está determinado, estandarizado, de acuerdo a una persona especial, por la edad, por la raza, por la talla, por el peso, la procedencia y otros valores que hoy en día se pueden conseguir al ingresar los datos a un aparato computador, y te va a dar el estándar o el valor predeterminado que en espirometría se conoce como predicho. En el caso de la capacidad vital forzada es mayor al 80%. En el caso del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, de igual manera es mayor al 80% del valor ya estandarizado para esa persona, es decir, del predicho, y va a caracterizarse por el volumen que se va a expirar en el primer segundo. De igual manera, la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es un valor muy importante en el diagnóstico de ciertas patologías, como en el caso del asma, que luego vamos a verlo con detalle. El flujo expiratorio forzado 2575, para que sea un valor normal, tendría que ser mayor a 60%. En el caso del PEF o FEN, que es el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo, que es medido normalmente por un flujómetro. Con las personas que tienen asma van a siempre cargar con ellos un flujómetro para poder ver en qué estado se encuentra su función pulmonar. Entonces, este tendría que ser un valor mayor al 80% del predicho. Ahora sí veamos con más detalle qué es la capacidad vital forzada. Si recordamos este gráfico que vimos anteriormente, la capacidad vital era justamente la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente o volumen tidal y el volumen de reserva expiratoria. Pues bien, para la capacidad vital forzada vendría a ser casi el mismo concepto. Aquí vemos la capacidad vital y aquí vemos la capacidad vital forzada. Si se dan cuenta, están al mismo nivel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la espirometría va a medir con la capacidad vital forzada la inhalación profunda hasta llenar completamente los pulmones y luego exhalar con la mayor fuerza y rapidez posible, de tal manera que solamente va a quedar el volumen de reserva, este volumen de reserva. Esa es la capacidad vital forzada.
Es tan importante este valor ya que si es menor del 80% está disminuida la capacidad vital forzada. Entonces, si está disminuida la capacidad vital forzada, hay una disminución de oxigenación al organismo. Bien, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo se considera el índice espirométrico más representativo de la capacidad ventilatoria global, que se expresa en litros por segundo, como vemos aquí en volumen, litros por segundo, y este valor se compara con el normal esperado para el sexo, edad, talla que habíamos mencionado, que es el predicho. Normalmente se encuentra, como habíamos mencionado, superior al 80%. Y vemos aquí, ¿no? La persona está teniendo un volumen corriente, volumen tidal, y hace una inspiración forzada máxima. Una inspiración forzada máxima, inspira y luego empieza con fuerza a eliminar el aire de los pulmones. Otra medición que realiza la espirometría es la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Esta relación podría verse aumentada, normal o disminuida. Más adelante hablaremos de patrones espirométricos y podrían ser de tipo restrictivo, obstructivo o mixto. Si fuese restrictivo, esta relación podría verse o aumentada o normal. Si fuese obstructivo, esta relación tendría que verse disminuida. Y si fuese mixto, esta relación tendría que verse disminuida también, pero en diferentes casos. Por ejemplo, si el patrón fuese de tipo obstructivo, esta disminución tendría que verse el volumen expiratorio forzado en el primer segundo estaría disminuido y la capacidad vital forzada estaría normal. Si fuese de tipo mixto, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo estaría disminuido de igual manera que la capacidad vital forzada. Si fuese un patrón restrictivo, podría verse, como mencionamos, aumentado siempre y cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo estaría normal y la capacidad vital forzada estaría disminuida. En ese caso estaría aumentada la relación y se habla de un patrón restrictivo. Y podría verse también en el caso del patrón restrictivo normal, siempre y cuando los dos estén disminuidos. Otra medición que hace la espirometría es el flujo expiratorio forzado 2575, también llamado velocidad máxima de flujo medio expirado y velocidad de flujo expiratorio. Esta es independiente del esfuerzo expiratorio, siendo utilizado para el diagnóstico temprano de alteraciones de tipo obstructivas de vías aéreas pero periféricas, las cuales van a presentar un diámetro menor de 2 milímetros. Recordemos que a ese nivel pues no hay cartílago y fácilmente puede haber constricción. Por ejemplo, esto se presenta en fumadores pasivos que no afectan el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es decir, no hay un daño significativo todavía, pero sí podría colaborar al diagnóstico temprano de algunas patologías también. Esto va a medir, como vemos en el gráfico, el promedio del flujo entre el 25 y el 75%. Entonces, el promedio de este flujo, el valor normal es mayor al 70%. El flujo expiratorio pico, también conocido como flujo expiratorio máximo, sí es dependiente del esfuerzo y por tanto informa sobre la calidad técnica del espirograma y la colaboración que está teniendo el paciente para realizar esta mencionada técnica. Se afecta en lesiones obstructivas de tráquea, laringe, bronquios y en las enfermedades neuromusculares o cuando la obstrucción de las vías aéreas intratorácicas es muy severa. Es el mismo que se mide con el flujómetro que mencionamos anteriormente en el video para hacer seguimiento a pacientes asmáticos con un valor mayor al 80% considerado normal. Como dijimos anteriormente, hablaremos de patrones espirométricos, pero en esta oportunidad el video lo dejaremos aquí. Subiré el siguiente video apenas lo termine. No se olviden, si es posible, compartir con sus compañeros y así poder de repente ayudar en algo a la formación que están teniendo con sus docentes. Gracias.